abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 7, avanzando con nuestras enseñanzas de madurez, camino hacia la madurez, a la perfección, a la plenitud de Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nada sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún manifestó, si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 7. Amén. Hoy quiero hablar acerca del sacerdocio. Este tema que voy a tocar es imprescindible en la vida del cristiano
porque allá afuera y entre algunas iglesias hay una confusión tremenda acerca del sacerdocio. ¿Quién es sacerdote? ¿Quiénes son los que deben recibir los diezmos? Y hay una tremenda confusión que la gente aún no comprende. Por eso que hay dos corrientes. Hay una corriente de cristianos que el diezmo lo tienen como cualquier cosa, que el diezmo para ellos es en el tiempo de la ley, ya no vale, ya no sirve, que el diezmo no tiene ya significado en la actualidad. Y para otros, como nosotros, que creemos que todas las cosas que se crearon en el Antiguo Testamento han sido una sombra de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. La primera diferencia que vamos a ver aquí es por qué el apóstol o el escritor de los Hebreos tuvo que redactar, traer del pasado toda la figura sacerdotal, incluyendo el diezmo. ¿Por qué no incluyó otras cosas que se hacían? Les voy a explicar algo. Cuando Dios, los hijos de Aarón, los hijos de Aarón eran los que tenían que asumir el sacerdocio. A ellos se les daba ciertas normas que cumplir. A ellos se les daba administrar el tabernáculo, que era la casa de Dios, con sus rituales o con sus ceremonias, de cómo trozar el cabrito, de cómo prender las velas, de cómo hacer ciertas ceremonias dentro del culto. Pero acá encontramos que el apóstol, cuando viene de nuevo a enseñar acerca del sacerdocio, que es para siempre, ya no un sacerdocio limitado, sino un sacerdocio continuo, solamente extrae una parte importante, que es el diezmo. Y vamos a estudiar qué es el diezmo, qué significa el diezmo y por qué está tan ligado al sacerdocio, por qué está tan ligado al ministerio, por qué está tan ligado a las cosas de Dios, por qué muchos no entendemos acerca de ello. Vamos a leer la palabra. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham de la derrota de los reyes. En Génesis, si nos vamos a Génesis, capítulo 14, versículo 17, vamos a encontrar que Abraham había perdido a su sobrino Lot. A Lot se lo habían llevado prisionero ciertos reinos de la tierra y había una guerra entre ellos. Pero Abraham, amando mucho a su sobrino, fue a buscarlo y dice la Biblia que Dios le dio victoria y derrotó a 5 reyes y les quitó todo el botín. Cuando un reino gana la guerra al otro, todas las cosas que el reino perdedor tiene le pertenecen por derecho legal al rey que ganó la guerra. En este caso Abraham venía lleno de riqueza, lleno de dinero, de haber ganado una tremenda batalla a 5 reyes, pero en el camino, dice la Biblia, en el versículo 18, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, porque lo encontró en el camino en el valle del rey. Leamos el 17 para entender el contexto. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Salem, que estaba en el valle del rey. Y entonces Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? La Biblia dice que Melquisedec no tenía papá, no tenía mamá. No había o no se encuentra en la Biblia un registro ni histórico de que este hombre llamado Melquisedec haya estado gobernando aquí en la tierra. Muchos eruditos y peritos en la historia bíblica cuentan que este rey era un ser divino, que este Melquisedec
no era de este planeta, no era de este mundo, que este Melquisedec era una teofanía. Una teofanía significa que era una manifestación de Jesucristo en la tierra, o una manifestación de Dios en la tierra. Eso significa teofanía, las manifestaciones de Dios. Hemos visto durante nuestro estudio bíblico que tenemos siempre, y durante la lectura de la palabra, que Dios se ha manifestado muchas veces en viento, pero Dios no es viento. Que Dios se ha manifestado en fuego, pero Dios no es fuego. Que Dios se ha manifestado en paloma, pero no es paloma. Dios se ha manifestado en agua, en aceite, en niño. Dios se ha manifestado en lo que Él quiere, o en lo que Él desea manifestarse, pero no lo representa. Eso se llama teofanía. Y aquí nosotros creemos que Dios, Jesucristo, de ese linaje de ya, hubo una teofanía de Dios, y vino ante Abraham y se presentó a él. Y Abraham entendió que este rey de justicia, rey de paz, de donde sale la palabra Jerusalén, ciudad de paz, ciudad de justicia, tenía él que entregarle los diezmos, porque ya los diezmos en el tiempo de Abraham ya se daban. Todo ciudadano que pertenecía a un reino de la tierra llevaba el 10% de sus cosechas, el 10% de sus entradas a su rey. Todos los reinos tenían esta 10ª parte que se le otorgaba al rey que los gobernaba. Eso significaba que cuando una persona pagaba ese tributo del diezmo al rey en la ciudad y al rey donde vivía, significaba que estaba dependiendo y que le estaba dando un lugar importante a aquel rey que lo estaba subyugando o que lo tenía bajo su dominio como rey. El entregar el diezmo a Melquisedec tiene un significado importante. Significa dependencia, significa soltura, y en el sentido negativo significa que no hay egoísmo. Abraham entendía que Dios lo había llamado y que todas las cosas que él tenía eran de Dios, y qué más que entregárselas a Dios, que entregárselas a un hombre pecador, a un hombre malvado. Y dice la Biblia que Melquisedec lo bendijo. Ahora, esta historia de Melquisedec, nos ponemos a pensar siempre, los que estudiamos la Biblia, los que entendemos parte de la historia, y como maestros tenemos que indagar en las cosas de Dios, ¿por qué se viene a contar en el Nuevo Testamento? Si la idea de Dios hubiera sido que ya no más se diera diezmos en la actualidad, entonces hubieran quitado de esta parte el diezmo y solo se hubiera quedado con la parte sacerdotal para la administración. Pero entienda algo, que la administración, para que Dios pueda ministrar a una persona, necesita su Espíritu Santo, y para que la persona pueda ser ministrada a otra persona, se necesitan los diezmos para efectuar ciertos trabajos que hay dentro de la iglesia. Y dentro del ministerio de los sacerdotes había ciertas ocupaciones, ciertos trabajos para que ellos puedan ser sustentados. Porque si los sacerdotes que Dios llamó no hubieran sido sustentados a través de este patrón llamado diezmo, ¿cómo hubiera sobrevivido el sacerdote levítico hasta el día de Jesús? ¿De qué manera se hubiera sustentado el pueblo de Dios a través de la administración? ¿Ven cómo es importante el diezmo? Porque ¿cómo se sostiene la administración del sacerdote hacia el pueblo? Cuando usted dice, no, yo no voy a diezmar, yo no diezmo, porque usted le está diciendo que el sacerdocio para usted es tan poco importante y que usted prefiere que otro asuma y no ser bendecido por Dios. Y la Biblia me enseña a mí 3 aspectos importantes y quiero que usted considere acá. En el versículo 4 de Hebreos 7 dice la Escritura: consideren, escuchen la palabra considerar. Esta expresión considerar significa no te hagas el loco,
No te hagas el que yo no tengo, no te hagas el que yo no recibo, porque la Biblia dice que de lo recibió de la mano de Dios, de eso le damos. Yo no puedo decir, no, yo no recibo. Todos recibimos de Dios. De una u otra manera, todos recibimos algo de Dios. Por eso dice la Biblia, considera esto, que Abraham era el patriarca. Abraham era lo máximo que tiene el pueblo de Israel. Pero Abraham, a pesar que él iba a ser el patriarca, o ya era el patriarca, y a él deberían entregarle los diezmos, Abraham enseñó, pagó los diezmos por toda su generación, dándoselos a Dios. Usted puede pagar los diezmos de sus hijos, dándole su diezmo a Dios, para que lo que Dios le retribuya, le vengan a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos. Y dice la Biblia, ciertamente los que entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Solo los que tienen el llamado al sacerdocio. Nosotros los pastores representamos de una manera el sacerdocio de Jesús, ya no el sacerdocio levítico. Quiero que escuche bien eso. Yo no soy un sacerdote levítico, no lo soy. Porque el sacerdocio levítico, todos tenían que venir de la línea de Aarón. Toditos los que tenían que ministrar en la iglesia iban a ser de la línea de Aarón. Pero Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, Él vino de la línea de Judá. Y de Judá nadie en la historia de la Biblia se nombró de sacerdote siendo de la tribu de Judá. Solo los que ministraban eran los levíticos o los levitas. Pero resulta que el Señor rompe, cumpliendo Él y sustituyendo el sacerdocio arónico, y pone un sacerdocio diferente. Y mire lo que dice acerca de ese sacerdocio. Aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Este era Melquisedec, que tomó de Abraham sin tener descendencia, tomó los diezmos. Y el 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ¿a dónde dice? Aquí. Y aquí es la tierra, no en el cielo. Aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes lo reciben? Los pastores, que son hombres mortales o espirituales. Hombres mortales. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allá mira, arriba, allí, ese ahí significa en todo el mundo, en todo el universo, allí uno. ¿De quién se da testimonio? De que vive. ¿De quién se da testimonio de que vive? De Jesucristo. Es el único que murió y resucitó y está vivo. De Él se da testimonio de que Él vive. Por lo tanto, dice así, y por decirlo así, Abraham pagó los diezmos también de Leví, que los recibió después, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le bendijo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? O sea, si todavía nosotros, o si todavía siguiera el sacerdocio levítico, yo no recibiría los diezmos. Tendríamos que entregárselos a los levitas. Y aquí en la iglesia, en la congregación, ¿quién estaría con nosotros? Sería un levita. No sería un pastor peruano, no sería un pastor de otra nacionalidad, sino uno del pueblo de Israel. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor rompe esa línea y Él comienza a buscar sus sacerdotes. Y dice la Biblia que nosotros somos sacerdotes. ¿Pero a dónde dice eso? Vamos al libro de Pedro. Pastor, ¿dónde dice que somos sacerdotes? Miren lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes, pero no todos, porque no todos ministran. También somos nación santa,
pueblo adquirido de Dios, con la única finalidad de anunciar las virtudes. Usted es de un linaje escogido. Todos somos de un linaje escogido, que es el linaje de Jesús. Pero no todos somos reyes y sacerdotes. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis. En Apocalipsis, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. A mí me hizo sacerdote, no me ha hecho rey. ¿Qué significa esto? Que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio sin línea judía, sin línea de ley, sino en línea de gracia. Él es quien escoge quién va a ser su sacerdote. Ahora, ¿qué significa sacerdote? Significa el que ministra. Escuche bien esto. ¿Qué significa sacerdote? El que ministra, simplemente. Y cuando yo estoy predicando la palabra a usted, estoy ministrando en su espíritu, le estoy ministrando en su alma esta palabra. Y cuando yo le estoy cantando y cuando le estoy orando, yo le estoy ministrando. El que ministra, sacerdote es el que ministra a su nombre, a través del Espíritu Santo. No todos ministran, no todos son los que ministran en la iglesia. Entonces Jesús empieza una línea de gracia instituyendo sacerdotes. Por eso no todos pueden estar poniéndole las manos a los hermanos. No todos tienen la autoridad sacerdotal para casar. Hay pastores que no son pastores y están casando personas. La bendición sacerdotal no va a llegar. La bendición sacerdotal llega cuando Dios estipula quién es su sacerdote, quién es el que ministra. Entonces seguimos ahí, en el verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote? ¿Ven? Si hubiese sido perfecto el sacerdocio levítico, ya no habría necesidad de que se hubiera levantado otro sacerdote, pero se levantó otro sacerdocio, y ese sacerdocio no se levantó según la orden de Aarón, sino según la orden de ¿quién? De Melquisedec. Escuche bien esto, del mismo Dios. Miren, según la orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón. La pregunta es, ¿quiénes son los sacerdotes que fueron llamados según el orden de Aarón? Todos los hijos de Aarón, los judíos, los que pasaban por el templo allá en Israel, ellos solamente podían ser sacerdotes. Pero los que son según el orden de Melquisedec, que vienen a ser los sacerdotes de Jesús, son todos aquellos que Jesucristo llama para ministrar su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo hay un sacerdocio mejor que el sacerdocio levítico? ¿Por qué? Porque los levitas, antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Pero en cambio Jesucristo no tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sus pecados, porque Él es el Cordero Santo y sin mácula. O sea, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio perfecto. Y gloria a Dios que usted está dentro de ese sacerdocio perfecto. Gloria a Dios que usted no necesita traer una gallina acá, un pavo, un toro, no necesita traer una vaca para sacrificarla por sus pecados. Y gloria a Dios que yo no necesito también sacrificar primero por mí y después por usted. Porque si yo siguiera en el sacerdocio levítico, yo tendría que sacrificar primero por mis pecados algo y después por los suyos. Pero sin embargo, aquel que intercede por mí, que es perfecto, ya pagó un solo sacrificio por tus pecados. ¿Amén? ¿Y qué tiene que ver con esto el diezmo? Que el diezmo
sirve para poder sustentar el sacerdocio de Jesús. Así como el diezmo se recibía para sustentar el sacerdocio de la orden de ¿quién? De Aarón, también se necesita el diezmo para sustentar la orden del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando usted comienza a ignorar esta orden de Melquisedec, usted está desdeñando el sacerdocio santo y puro de Jesús. Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley para nosotros. Y la ley se llama gracia, pero sigue siendo ley. Cambio de ley. Por ejemplo, la gente piensa que Jesús vino a abrogar la ley, a quitar la ley. Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Lo que Jesucristo vino es a quitar las leyes ceremoniales. ¿Entienden esto? ¿Cuáles son las leyes ceremoniales? Del atuendo, de cómo tenía que vestirse el sacerdote, de cómo tenía que hablar la plegaria de perdón, de cómo tenía que matar el cordero, de cómo tenían que hacer ciertas cosas, de cuando una mujer llegaba en su día de menstruo no podía acercarse a la iglesia, que las mujeres no podían acercarse mucho al altar. Todas esas leyes ceremoniales que eran pecado que se incumplieran, o cuando una mujer tocaba a un muerto no podía acercarse al esposo, y si ella se acercaba al esposo cometía pecado. Todas esas leyes ceremoniales que se tenían que hacer para el culto de Dios fueron quitadas y se cambió por una nueva ley. Y esa ley se llama la ley de la gracia, la ley de la libertad. Pero también la libertad tiene límites. Entonces Jesús lo que nos está enseñando acá es que Él cambia la ley por la ley del amor, por la ley de la esperanza, por la ley de la fe. Antes era la ley de ojo por ojo, diente por diente. Antes era la ley amarga, la ley era imperdonable, inquebrantable. Tú quebrantabas una ley, tenías que morir irreversiblemente. Pero Jesús vino y cambió la ley por la ley de gracia, donde tú tienes opción después de transgredir la ley, que no sea nuestro objetivo, pero si en caso transgredimos la ley de la gracia abunda para que nosotros podamos ser perdonados de nuevo y ser restituidos por la misma humanidad y condición que los seres humanos tenemos de poder estar siempre inclinados al pecado porque vivimos dentro de ello. La Biblia dice que los judíos pudieron cumplir la ley porque la ley era demasiado pesada. Ahora se nos ha dado una ley blanda y es un yugo ligero. Miren lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo, esa es la ley, porque mi ley es fácil y es ligera. La ley de Dios no es en los tiempos de hoy una ley tosca, una ley dura, sino es una ley fácil y ligera. Y a pesar que el Señor ha hecho que la carga de la ley, de nuestros mandamientos, sean ligeros y fáciles, muchos cristianos, a pesar que ya la cosa está fácil, no están perseverando. A pesar que se nos ha puesto la cosa fácil, nosotros no ponemos de nuestra parte. Y si no ponemos de nuestra parte, ya no hay otra opción, ya no hay otra forma de cómo podamos ser salvos. Entonces, esta ley de la gracia lo que ha servido es para unificar a las naciones, para que al hermano del país ecuatoriano lo miremos como un hermano y no lo miremos como un ciudadano extranjero, para que a nuestros hermanos en el mundo seamos una sola familia, una sola nación, y podamos nosotros efectuar el amor en Cristo entre todos nosotros. Es una ley diferente, es la ley de la gracia. Y en el verso capítulo 13 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, o sea, de Jesús, del cual nada se habló acerca del altar. Solo los levitas podían entrar al altar, los de la tribu de Judá no. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de ¿qué?
La tribu de Judá. Vino de la tribu, no de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Se da cuenta? Que nosotros tenemos un sacerdocio diferente al sacerdocio arónico o levítico. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, o sea, de la teofanía de Dios o de la representación del mismo Dios, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. A Jesús no lo nombra Moisés como sacerdote. Escuchen bien esto. A Jesús no lo nombra la ley en el monte de Horeb o en Sinaí como sacerdote. A Jesús lo nombra el mismo Dios según su propio orden. El orden sacerdotal que usted y yo tenemos es el orden sacerdotal más espléndido, más elevado y sublime que el sacerdocio de los judíos. Miren, tremenda bendición que tenemos. Y cuando llevamos los diezmos, los estamos llevando a aquel que dio la orden de un sacerdocio diferente al sacerdocio humano. Y si todavía no escatimamos y no entendemos que cuando traemos los diezmos lo estamos trayendo al Rey de Reyes, no a la tribu de Leví, no a un pastor, sino a Dios. ¿Saben ustedes el beneplácito que ustedes van a tener el día en que estén en grandes dificultades? Y ustedes puedan decir: Señor, socórreme. Y el Señor vea que has sido fiel con tus diezmos. Y el Señor no va a tener otra opción que mirarte y socorrerte. Pero si el Señor ve que durante el tiempo que tú has conocido no has diezmado y siempre te has quejado: es que me gano poquito, con ajustas 100 soles, ¿qué voy a dar 10 soles? No me va a quedar, no me va a alcanzar, me gano 20 soles, 2 soles, no, ¿cómo voy a dar 2 soles si me falta, no tengo plata? El día en que estés en situaciones pero muy críticas, así clames a Dios, Dios no te va a soltar ni un centavo. Y ahí van a venir los grandes problemas. Porque le estás faltando al mismo Dios, el cual dio la orden del sacerdocio de Jesucristo. No estás pecando contra un hombre. No estás pecando contra un hombre. Y Satanás ha distorsionado el sacerdocio de Jesús y lo ha mezclado con el sacerdocio levítico, diciendo: no, eso es en el tiempo de la ley. Ya en el tiempo de la ley ya no hay sacerdotes levíticos, ¿para qué vas a diezmar si eso era para el tiempo de la ley? Mentira, Señor. El nuevo sacerdote no tiene ley, cambió la ley y continúa el diezmo. Por eso es que muchos cristianos viven pobres, sin trabajo, sin ingresos, no nos salen las cuentas, no tenemos dinero, se nos cierran las puertas, porque somos duros, somos egoístas. El Señor nos dice: necesito que me tributes. Y tú le dices: Señor, es que con las justas gano 50 soles, ¿cómo te voy a dar 5 soles? Me va a faltar. Y Dios te va a decir: ¿acaso yo no soy el dueño del oro y la plata? ¿Acaso no soy yo el que crea los minerales? ¿Acaso no soy yo el que tengo el control? Eso significa que tú no confías en Dios. Cuando tú agarras lo que tú dices que tienes porque no te va a alcanzar, significa que no confías que Dios te puede proveer. Cuando tú dices: no le doy al Señor, no voy a diezmar porque no me va a alcanzar, estás dudando de la providencia de Dios. Y la Biblia dice que nosotros vivimos por fe. Nosotros dependemos de la providencia de Dios. No dependemos del trabajo, no dependemos del gobierno. Si todavía tu mente está en depender del gobierno, que el gobierno o el alcalde haga obras y que te dé trabajo, tu vida no está en Cristo. Tu vida está en una parte carnal e inmadura. Por eso es necesario que entendamos bien que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y en el versículo 17 dice así: pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Dios, no de Aarón. Así cuando le digan a usted en la calle: oye, ¿y en tu iglesia te piden diezmo? Sí. Ah, ya te están robando la plata. Ahí te quitan la plata, te dice. Siéntalo y explícale, si en caso te quiere escuchar.
Pero si es un tarado que no entiende, mejor déjalo que hable. Pero si es algún hermano que sí puede entenderte, dile, mira, en el tiempo antiguo se pedía por un sacerdocio llamado levita. Ahora hay un sacerdocio llamado Melquisedec, el cual representa a Jesús, que no tiene fin, ni padre, ni madre, ni día, ni inicio de años. Es eterno. Yo a ese sacerdocio es donde diezmo, no al sacerdocio levítico, porque no estoy en el tiempo de la ley, estoy en el tiempo de la gracia, la nueva ley llamada la gracia. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, ¿se dan cuenta? La ley de los judíos nada perfeccionó, y de introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Esto es interesante. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, o sea, eran nombrados a dedo. Le nacía un hijo al sacerdote tal, tenía que ser sacerdote. O sea, no tenía opción. No era nombrado por el Espíritu Santo, no era nombrado por Dios, sino que ya seguía la línea, porque tenía que haber un sucesor. Se moría el papá, seguía el hijo del sacerdote. Se moría el hijo, seguía el nieto, el tataranieto, porque no podía haber un representante interno, porque los levitas eran seres humanos que morían según el día de sus vidas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ciertamente sin juramento también fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, fue juramentado, o sea, nombrado, legal, directamente de Dios, porque los otros ciertamente sin juramento, pero fue con juramento, y dijo esto: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está la confirmación y el juramento del Dios vivo. Por tanto, Jesús, no Pedro, no Pablo, no María, no un pastor, no una organización, no la Iglesia Católica, no el Papa. Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor acuerdo, de una mejor ley, de una mejor esperanza, de una mejor perfección. Y los otros sacerdotes, miren lo que dice de los otros. Hablo de los arónicos, o de la tribu de Leví, de Aarón. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Debido a que por la muerte no podían continuar su ministerio. Porque tenían que morir. Y tenían que sucederles los que siguen. Mas este es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, invariable, estable. El sacerdocio de Jesús es estable. Por más que mañana se levante alguien a decir yo no diezmo, que no diezme, pues. Pero el sacerdote de Jesús no está firme. El que se la pierde la bendición es aquel que no lo hace. Pero el sacerdote de Jesús no está firme. No se puede mover, es inmutable. Por más cuestionado que sea, por más señalado que sea, por más incomprendido que sea, por más que el diablo quiera meternos en la cabeza y decir, no lleves tu diezmo a la iglesia porque es robar, te están quitando la plata, Dios te dice lo contrario, mi sacerdocio es inmutable y perfecto. Me estás dando a mí, dice el Señor, no le estás dando a los hombres mortales. Aunque aparentemente se los das a los hombres mortales para la administración o el sustento del sacerdocio aquí en la tierra. Y mire lo que dice la Biblia en el verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo para siempre y para interceder por ellos. Eso somos nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuera santo. ¿Jesús fue santo? Amén. Inocente. ¿Jesús fue inocente? Sí. Sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. O sea, tiene todas las cualidades de ser un sumo sacerdote.
Y si Jesús tiene todas las cualidades de ser mi sumo sacerdote, mi ministrador, que me suministra a través del Espíritu Santo paz, salud, que me suministra tranquilidad, que me suministra comprensión. El Espíritu Santo, a través de su obra, a la iglesia comienza a suministrarle cosas que usted ni siquiera se da cuenta, cosas que el psicólogo o la medicina humana lo tuviera arruinado. Estamos de pie y firmes porque el Espíritu Santo nos suministra de su vida y nos mantiene firmes a través del sacerdocio de Jesucristo, que es el sumo sacerdote de nuestros pecados y nos perdona constantemente conforme nos acerquemos a Él. Versículo 27. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No tiene esa necesidad Jesús, porque es santo, puro, inocente, sin mancha y apartado del pecado. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Él se sacrificó, no por sus pecados, sino por los tuyos y los míos, para siempre, una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Esto es demasiado glorioso. Esto es demasiado precioso para nosotros. Si usted entiende esto, usted no entiende nada. No está comprendiendo la vida cristiana. Tenemos una puerta tan abierta, nosotros los hijos de Dios. El sufrimiento, la tristeza, los problemas que nos acontecen, no tienen que medirse. Y si los mide, no van a tener tamaño de ecuanimidad para poder hacer una diferencia entre la gloria venidera que se nos viene, entre la eternidad comparado a 50, 100 años de vida. Si nos toca sufrir acá en esta tierra 80 años, de repente no vamos a tener cosas materiales, dinero, comodidades que otros tengan, pero ¿qué se va a comparar 80 años de sufrimiento con una eternidad allá en el cielo con Jesús? El día en que estés en el cielo y tú veas la eternidad sin límite y cuentes los años en la tierra, vas a decir, qué tonto, sufrí por las puras. Si yo hubiera sabido que esto me espera, que voy a estar sufriendo abajo. Lo que pasa es que no tenemos una mente allá en el cielo, nuestra mente está anclada en la tierra. Y cuando anclamos nuestra mente y nuestro cerebro en las cosas de la carne, en las cosas materiales, nos frustramos, sentimos que ya no tenemos más que hacer, nos sentimos fracasados, nos sentimos que hemos nacido para ser pobres, nos sentimos que hemos nacido para ser lo peor, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que a nadie le importamos, porque ponemos la mirada en las cosas que ven nuestros ojos. Pero si pusiéramos la mirada en las cosas de arriba, nos diéramos cuenta que somos los hombres más felices de la tierra, que hoy la gente que nos ve se burla, que hoy la gente que nos ve dirá, pobrecitos, ¿dónde están reunidos? 8 hermanos, pobrecitos, nosotros estamos más mejor, dirían ellos. Pero el día en que a ellos les toque pasar la eternidad en el infierno, y cuando ellos te recuerden y digan, ¿cómo no seguía al hermano cuando se iba a su culto? Miren lo que estoy pasando, y se den cuenta que la eternidad que ellos están sufriendo será para siempre, se van a dar cuenta que usted tuvo la razón. Y van a decir, realmente, José, Elber, Silvia y los demás iban al lugar correcto. Nosotros fuimos los tontos. Esto es precioso, iglesia. No necesitamos hacer obras para ir al cielo. Necesitamos abrazar la cruz. Necesitamos abrazarnos de la cruz. Pero la cruz pesa. La cruz significa sufrimiento. La cruz significa desprecio. Recuerden que Jesucristo empezó a abrazar su cruz no desde el Gólgota, sino le empezó a abrazar desde el huerto de Getsemaní, desde el día en que su mejor amigo se le acerca y le abraza y le da un beso y le dice, este es. Desde el día en que empiezan las traiciones para Jesús. Desde ahí empieza su cruz a cargarla con la primera traición de su mejor amigo que comía con él y le dijo, este es, y lo vendió por 30 monedas de plata.
Te van a traicionar algún día, seguro que te van a traicionar. Te van a dejar la gente de lado, te van a dejar de lado. Sus 11 amigos restantes, en lugar de acercarse, corrieron, lo dejaron solo. Un día nos van a dejar solos. Estamos abrazando la cruz y la cruz pesa. Y siguió el calvario de Jesús cuando llegó y lo mandó a llamar Herodes. Y Herodes agarra, dice la historia bíblica, que le pone una túnica encima y comienza a burlarse de él. A ver, hazme milagros, le decía Herodes a Jesús. Las burlas se van a burlar de ustedes. Y comenzaron a burlarse de Jesús. Porque Jesús empieza con su cruz por tu causa y por la mía. Lo abofetearon, lo insultaron. Se levantaron 3 testigos falsos a calumniarlo en su propia cara. Se van a levantar contra ti hombres que digan cosas malas de ti, que mientan, te van a calumniar. Pero tú eres consciente que tú no has hecho nada malo, pero en tu cara te van a decir, sí, él hizo esto. Y tú no vas a tener cómo defenderte. Y no vas a tener testigos que digan, no es mentira. Te van a dejar solo y todo el mundo te va a creer culpable. Ese es el calvario, porque estás abrazando la cruz. La cruz significa traición. La cruz significa decepción. La cruz significa sufrimiento, lloro, lágrimas. Jesús lo pasó. Pero nosotros queremos un evangelio sin cruz. Es imposible tener al crucificado sin tener su cruz. Es imposible ser evangélico sin tener el evangelio. Es imposible ser cristiano sin tener un cristianismo con sangre. La cruz significa muerte. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Si ya abrazaste la cruz, no la sueltes. Ya estás a punto de llegar a ser sacrificado. Ánimo, que después de 3 días, cuando resucites en Jesús, vas a aparecer con un cuerpo de gloria. Ni la enfermedad te va a poder tocar, ni la muerte te va a poder tocar. Cuando la gloria del Señor descienda sobre ti, cuando hayas llegado hasta el Gólgota y te hayan crucificado. ¿Qué significa esto? Crucificar tus pasiones, tus deseos, tus ganas de vivir. Vivir para el Señor y decir, como dijo Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nunca abrió su boca para maldecir, nunca abrió su boca para hacer daño. Por eso termino diciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, según el orden de Melquisedec. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén!